Amén. Creemos en que Dios va a hacer un milagro en su vida. Visión, estamos emocionados porque se acerca el domingo de resurrección. Estamos a tan solo 6 semanas de celebrar este increíble acontecimiento en el cual está cimentada nuestra fe. Nuestra fe no está basada en un libro, nuestra fe no está basada en una enseñanza, no está basada en una historia de la Biblia. Nuestra fe está basada en un evento, la resurrección de Jesús, aquel que se levantó de entre los muertos, venció y derrotó la muerte y ahora nos ha entregado vida eterna. Entonces el próximo domingo 9 de abril tú tienes que hacer planes para estar aquí. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, no tienes por qué estar en ningún otro lado. Este es el único domingo que te voy a decir, no tienes permiso para irte para ningún lado. Este es el lugar donde debes de estar. Ya terminando aquí, bueno, puedes salir a donde tengas que salir para aprovechar el fin de semana, pero visión, domingo 9 de abril es el domingo de resurrección y vamos a pasar un increíble tiempo en celebración. ¿Cuántos creen que así va a ser? ¿Sí? Y es por eso que estoy arrancando el día de hoy una serie llamada Camino a la Resurrección. Es el nombre de la serie por las próximas semanas, Camino a la Resurrección. Y hoy voy a arrancar con el primer tema para abrir esta serie, pero quiero que tú te mantengas conectado porque hay algo increíble y poderoso para todo aquel que ha experimentado el hermoso regalo de un Jesús resucitado. Hay algo increíble, hay algo poderoso en eso y quiero que aprendamos a vivir dentro de este poder. Así es que la mejor escritura para arrancar esta serie es aquella que está en Mateo capítulo 1, versículo 18. Y si me ayudan, vamos a leerlo todos juntos. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público y por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David. Es tan interesante ver cómo este Dios de detalles no deja fuera ningún detalle de la escritura. José, ¿y qué le dice? Hijo de David. Le estaba recordando, sobre ti hay una promesa. Y quizás te has olvidado, quizás te has distraído, pero de tu linaje, tú vienes de un linaje del cual se había prometido que llegaría la promesa que sería la bendición más grande para todo el mundo. Así es que recuerda, José, hijo de David. No sé qué es lo que Dios tiene que recordarte de cuál es tu nombre, pero un nombre Él te va a recordar. Mira, recuerda quién es quien tú eres. Recuerda la promesa que ya se hizo. Recuerda que aquel que hizo la promesa es fiel en cumplirla. José, hijo de David, la promesa está sobre tu linaje. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. Y lo llamarás, vamos, di ese nombre, es hermoso, di ese nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Pero José tuvo la opción de responder. Y dice que cuando José despertó, él decidió hacer como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús, que significa el Señor salva. El Señor salva. Hay algo hermoso en la resurrección, pero todo tiene un comienzo. Este es el comienzo, un Salvador. Y hay algo por lo que todos queremos pelear en nuestra vida, una seguridad. Entonces el tema para el día de hoy es: puedes estar seguro. Puedes estar seguro. A ver, dilo conmigo. Puedes estar seguro porque fiel es quien hizo la promesa y se cumplió en Jesús. Así es que
Te a darle un saludo a 2, 3 personas antes de sentarte y toma tu lugar y dile: puedes estar seguro que te voy a invitar a unas tortas o a unos tacos o a unas tostadas o a unos tamales, porque todos tenemos la dieta de la T, ¿no? Tú más o menos, más ahí la llevo. Necesito más entrenamiento. Qué bueno recibirles el día de hoy. Hoy es un increíble domingo para estar aquí porque estamos arrancando esta serie llamada Camino a la Resurrección. Camino a la Resurrección. Y te decía, el tema para el día de hoy es este tema de puedes estar seguro. Y estamos hablando acerca de una seguridad en lo que la resurrección significa para nosotros como seguidores de Jesús. La resurrección tiene un poder increíble, pero si no sabes cuál es el poder que encierra la resurrección, te puedes perder por completo el valor que hay en la obra completa de la gracia. Ahora, este es el error que cometemos muchas veces la iglesia, las personas de fe. Se predica más acerca de la cruz que acerca de la resurrección. O se predica exclusivamente acerca de la cruz y se excluye el mensaje de la resurrección. Pero cuando Dios, Él puso en marcha su plan de restaurar la relación con la humanidad, la obra completa de salvación no estaba y no descansaba solo en un sacrificio, sino que se completaba y se hacía perfecto en una resurrección. De modo que la obra completa de la gracia es su muerte, pero también su resurrección. Y no queremos que nosotros estemos viviendo fuera de la enseñanza de lo que esto representa para nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús. Hay momentos de incertidumbre en donde vamos a tener que tomar pasos de fe. José sin duda tuvo que tomar pasos de fe en medio de su incertidumbre y decidir creerle a Dios, sin saber que en su obediencia se encerraba la salvación del mundo entero. José, hijo de David. Y lo que sea que en este momento para ti sea lo que te está trayendo una duda, una incertidumbre, yo te puedo decir que Dios está obrando algo en ti y tu fe es como una semilla y esa semilla va a ser plantada en buena tierra. Y déjame te digo algo, el fruto de esa semilla no se verá para nada como la semilla. La semilla parece ser pequeña e insignificante, pero la cosecha de la semilla será grande porque tu fe es grande. El dar ese paso representa un gran paso de fe y no se verá para nada como se ve tu situación actual. Lo que Dios va a hacer no se verá para nada con lo que Dios está en lo que estás atravesando el día de hoy. No se verá para nada como se ve ahora. Pero necesitamos tener la seguridad de que Él ya hizo todo a nuestro favor. ¿A nuestro favor de qué? Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones en nuestra vida que traen dolor, que traen quebranto, situaciones en nuestra vida que traen de alguna manera inseguridad, si todavía tenemos el control de nuestra familia, de mi relación de matrimonio, de mis finanzas, de mi salud física, emocionalmente me siento devastado, siento que hay muchas cosas en las que aún no he podido dominar en mi propia vida y de alguna manera es imposible resolver ese problema para ti. Y quiero decirte por qué es imposible resolverlo. Porque cuando no entiendes lo que está mal en primer lugar, es imposible darle solución al problema. Cuando no entiendes qué es lo que está mal en primer lugar, es imposible resolverlo. En una ocasión, regresando a casa del trabajo ya hace algún tiempo, regresando a casa del trabajo, el auto en que iba manejando decide detenerse. Yo no le dije que se detuviera, se detuvo solo, en plena carretera. Alcancé ahora sí que con la correntilla que llevaba, alcancé a ponerme ahí a un lado de la carretera y pues bueno, se apagó el vehículo. Es lo que hago, como todo buen hombre, me bajo del auto, déjalo ahí para abrir el cofre, abro el cofre y lo vuelvo a cerrar porque pues no tenía ni idea qué es lo que estaba viendo. Historia verdadera, pero pues cómo se va a ver, ¿no? Que nomás me quede ahí viendo, ahí nomás adentro detrás del volante.
Porque la mecánica, la verdad que no es nada, no es ni una fortaleza, eso sí que no le intelijo para nada. La mecánica, me lo puedes mostrar el motor y para mí igual que me muestres una orden de 5 tacos, bien, igual, o sea, se ven igual. Y cuando iba en esta situación, después de cerrar el cofre, lo que hice es que le llamé a alguien que sí sabía posiblemente lo que iba a ver, alguien que sí entendía lo que estaba sucediendo, porque no sé nada, absolutamente nada de motores de autos. Algunos de nosotros hemos intentado solucionarnos a nosotros mismos por mucho tiempo. Algunas personas han intentado solucionarte a ti por mucho tiempo. No le hagan así a la esposa, no sean así, hombres. Ya ves, no intentes solucionarme. Incluso hasta hemos pagado para que nos solucionen. Porque en ocasiones es difícil entender cuál es el problema, es difícil resolvernos a nosotros mismos, especialmente si no estamos seguros cuál es el problema para comenzar. Ahora, todos tenemos teorías. Tenemos una teoría quizás dónde comenzó todo. No es que si no hubiera sido por esa situación, si no hubiera sido por mi papá, si no hubiera sido por mi mamá, si no hubiera sido por mi abuelo, si no hubiera sido por esa mala amiga, si no hubiera sido por aquella situación del destino, si no hubiera, y todos tenemos una teoría. Y no es como que no lo hemos intentado resolver, pero no podemos hacerlo. Te hablo acerca de que el matrimonio sigue estando en una situación de conflicto o a punto de separarse. Te hablo acerca de que nuestras finanzas seguimos siendo malos administradores y seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos estando en una situación de mucha frustración o quizás de mucha preocupación por no ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Te hablo acerca de situaciones que quizás vienen a afectar tu vida espiritual, tu vida emocional y no podemos hacerlo. Y en el intento, algunos de nosotros hemos perdido cosas en el intento. Hemos perdido recursos, hemos perdido oportunidades, hemos perdido familia, hemos perdido nuestra relación con Dios. En el intento hemos perdido tantas cosas porque no podemos resolverlo. Y no podemos solucionarlo porque no entendemos cuál es el problema. ¿Qué si el problema puede ser que tú no sabes lo que puede ser el problema? Que si comenzamos por ahí, el problema puede ser que tú no sabes lo que puede ser el problema. ¿Sería un punto válido? Sí. ¿Sería un punto válido que a lo mejor no hemos entendido por completo cuál es el problema? Y así como en ese día estaba frente al motor, mientras no entienda cuál es el problema, no puedo solucionar el problema. Incluso si alguien viniera y me dijera, es que el problema es Joel. El problema está aquí en el alternador, la única parte del motor que me sé. Ok. Igual, no puedo hacer nada porque no tengo la capacidad ni las herramientas para corregir el problema. ¿Qué si el problema puede ser que tú no sabes lo que puede ser el problema? Ahora, eso es lo que también sabemos. Sabemos que no es lo mismo, como te digo, saber cuál es el problema que tener la solución al problema. No hay nada que yo hubiera podido hacer con ese motor hasta que llamé a la persona correcta para dar solución. Y te digo todo esto para decirte lo siguiente. Mi intención, más que predicarte el día de hoy, es enseñarte, es traer una instrucción acerca de lo que esto representa para ti como seguidor de Jesús. ¿Qué representa la resurrección para ti? Sabes que durante esta serie lo que quiero hacer es quiero abordar temas que son, pudiéramos llamarlo de alguna manera, son rudimentales para el cristianismo. Si tú eres nuevo a la fe o nunca has estado en la iglesia, no creas que vamos a ir en un lugar que lo vamos a hacer tan profundo y tan porque a veces como personas de fe nos encantan las cosas profundas, profundidad, ¿no? Misterios. ¿Y sabes por qué lo preferimos de esa manera? Porque entre más profundo y más misterioso sea, menos le entiendo y así yo no tengo que hacer nada para cambiar en mi vida. Es por eso que nos gusta esto, pero no pretendo hacer algo tan misterioso y tan profundo que no sea entendible, sino quiero traer
algo práctico, algo revelante, que tú puedas salir de esta reunión, que tú puedas salir de este auditorio y saber qué hacer con lo que has escuchado el día de hoy. Saber qué es lo que representa para ti ser un seguidor de Jesús. Por haber estado aquí el día de hoy puedes vivir una vida más victoriosa. Y quiero abordar esos temas, el tema de la salvación. Quiero abordar el tema de la justificación, ¿qué es ser declarados justos? Quiero abordar este tema acerca del pecado en relación con la ley, en relación con la gracia. Quiero abordar este tema no solamente de la justificación, sino de la santificación. Me dices, ¿cuál domingo es ese, Joel, para no venir? Ese es el domingo que no me interesa. No es tan difícil. De hecho, es tan fácil entender lo que es la santificación, pero llegaremos ahí. Y quiero terminar al llegar y abordar el tema del poder que tenemos por medio de la resurrección a través del Espíritu Santo. Estas serán las próximas semanas. Camino a la resurrección. Pero hoy quiero abordar el tema de la salvación. Yo quiero que veas cada una de estas piezas como herramientas en tu caja de herramientas, para que si se te para y se te amacha ahí el carrito a media calle, que tenga las herramientas necesarias para poder abordar el tema. Así, si en la vida cotidiana vamos atravesando situaciones difíciles, yo quiero que tengas las herramientas necesarias para abordar el problema, sabiendo quién tú eres en la salvación que Jesús te ofrece. Porque lo que quiero no solamente que vengamos a tener una experiencia de iglesia, no quiero que nomás vengamos a tener una relación con una religión o con una organización. Quiero que aprendamos a interpretar lo que esta palabra, porque es una palabra viva, pero la palabra cobra vida cuando sabes cómo aplicarla. Pero si no conoces la palabra, ¿cómo la aplicas? Si no conoces la palabra, ¿cómo la enseñas? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos sean instruidos en la palabra de Dios para que estén en el mejor camino hacia un futuro exitoso? ¿Alguien aquí? ¿Sí? ¿Sabes qué necesitas para eso? Es muy fácil. Necesitas conocer la palabra para poder enseñarles la palabra a tus hijos. Hoy en día la fe de tus hijos es amenazada como nunca antes. Hay tantas confusiones que quieren traer a la mente de tus hijos porque están peleando por la fe de la próxima generación. Y es nuestra responsabilidad como iglesia, pero también como padres tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra. Y quiero que tú crezcas en eso estas próximas semanas. Así es que tu mayor herramienta es lo que Jesús vino a hacer por ti a través de la resurrección. Quiero empezar por esto. La salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y tomaba el tiempo para estudiar y escuchar a algunos maestros de la Biblia. Yo no soy maestro de la Biblia. Me encanta la palabra, disfruto leer la palabra, me encanta investigar y ir a recursos muy buenos que nos ayuden a entender la palabra, pero yo no soy maestro. Pero quiero enseñar lo que he aprendido estas últimas semanas acerca de lo que es la salvación. Y el motivo de estudiar es para poder enseñar mejor y para poder entender mejor lo que es la salvación y explicarlo. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es la manera como el evangelio. ¿Alguien sabe lo que es el evangelio? Sí, evangelio son buenas noticias. Eso es lo que la palabra evangelio significa, buenas noticias. Las buenas noticias son narradas a través de toda la Biblia, pero especialmente hay ciertos libros en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos los escritos después de Jesús, los primeros 4 libros que están registrados en el Nuevo Testamento se le llaman evangelios. Las buenas noticias de acuerdo a San Mateo, las buenas noticias de acuerdo a San Marcos, de acuerdo a San Lucas y de acuerdo a San Juan. Son el evangelio según Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Las buenas noticias como las cuenta Mateo. Y así es como comienza Mateo contando las buenas noticias. Que Dios efectuó un plan para enviar a su Hijo y hasta el nombre del Hijo lleva escrito el propósito de su misión, salvación. El evangelio, la manera en cómo el evangelio encierra y nos describe la salvación es el paquete completo de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en tu vida por medio de Cristo Jesús. Eso es la salvación, el paquete completo de tu pasado y de tu futuro, pero también de tu presente, de lo que Dios está haciendo por medio de Cristo Jesús. Es de aquí, de la salvación, donde nosotros tomamos nuestra identidad.
Es de aquí, de la salvación, de donde nosotros encontramos nuestro destino. La salvación nos brinda identidad, pero también de la salvación obtengo mi destino. Si me ayudas para ponerlo ahí, por favor. Quiero que esto, mira, esto es algo que tú puedes anotar, esto es algo que tú te lo puedes llevar, es algo que tú necesitas saber. ¿Qué representa para ti salvación? Es identidad. ¿Sabes por qué has vivido tu vida en derrota por tanto tiempo? Porque no has entendido quién tú eres por medio de la resurrección de Cristo. Pero el día que tú entiendas que tú eres hijo, dejarás de vivir como huérfano. El día que tú entiendas que tú eres heredero de todos los recursos del cielo, dejarás de mendigar. Dejarás de creer las mentiras del enemigo. De la salvación proviene tu identidad. De la salvación proviene tu destino. Y no estoy hablando nada más allá del sol. No estoy hablando allá en otro tiempo, en la eternidad, fuera de nuestro tiempo. No, tú sabes cuál es tu destino al terminar esta situación actual. Tú serás cuál es tu destino en medio de este conflicto matrimonial. Tú serás cuál es tu destino cuando estás orando, intercediendo para que la salvación llegue a tu familia. Tú sabrás cuál es el destino. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que obtuvo la victoria y te la ha entregado. La victoria es del Señor, y porque es del Señor, la victoria es mía. La salvación te da tu identidad. Y la salvación también te da tu destino. ¿Qué de todo lo demás? ¿Qué de todo lo que está entre mi identidad, quien soy llamado a ser, y mi destino, donde soy llamado a estar? ¿Qué de lo que resta ahí en medio? ¿Sabes qué es lo que resta ahí en medio? Lo que resta ahí en medio es nuestra respuesta a todo lo que Dios ha hecho. ¿Sabes cómo le llamamos a eso como seguidores de Jesús? Adoración. En medio de tu identidad, en medio de tu destino, está tu adoración. Y tu adoración es en respuesta a su amor. Lo otro que se encuentra allí, entre tu identidad y tu destino, es tu moral. Tu ética es lo que se encuentra ahí. Si te das cuenta que hay muchas personas que vivimos la vida con una moral distinta, con una ética distinta, ¿sí nos damos cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Porque todos vivimos en una distinta expresión de salvación. Todos vivimos en una distinta experiencia de salvación. Y Pedro nos enseña y nos dice que nosotros debemos de desear una leche espiritual no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación no fue una oración que hiciste el día que te dijeron, ¿quieres recibir a Jesús como tu Salvador? No limites la salvación a una oración. Ese es tan solo el comienzo de tu nueva identidad. La salvación es una experiencia, y la experiencia se vive de acuerdo a qué tanto tú anhelas tener esta adoración a tu Señor, y qué tanto tú anhelas vivir esta moral de acuerdo a como Dios nos enseña a vivir. La moral abraza todos nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Esa es nuestra moral. Puede que alguien esté dentro de la salvación, pero no ha venido a entender por completo lo que Dios pide de nosotros por medio de esta salvación, o más bien no lo que pide, sino el poder que nos da para vivir esta salvación. Y seguimos viviendo de una manera en derrota en nuestra vida, una victoria parcial, porque no hemos entendido que la salvación, obtengo mi identidad, la salvación, obtengo mi destino, y ahí justo en medio crece el proceso de adoración y crece mi moral, cómo voy creciendo en mis comportamientos. Nosotros creemos esto, que Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, Jesús hace nuestra vida mejor, pero también Jesús nos hace mejor en la vida. Cómo respondemos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras costumbres, cómo respondemos ahora. Nuestra respuesta ya no está en base a nuestro rencor, en base a nuestra falta de perdón. Nuestra respuesta ya no, nuestras conductas no son en base a situaciones de amargura en nuestra vida, porque la salvación viene y lo cambia todo. ¿Están conmigo? ¿O ya se me durmieron? Salvación me muestra quién yo soy. La salvación me muestra cómo vivir.
La salvación me muestra para qué vivo y la salvación me muestra lo que mi vida será al final. Es en la salvación donde nosotros podemos entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Es en la salvación donde tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Pero sigue la pregunta: ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Porque yo creo que esa es una pregunta, yo creo que todos nos hacemos cuando al entender la salvación tenemos que darle respuesta a 3 preguntas. Pero a veces es como que tan difícil de entender y quiero ilustrarlo de alguna manera que a lo mejor nos ayude a entender un poquito mejor. Manuel, ¿me ayudas? ¿Sí? Nomás te la llevas calmado, No. Está grandote y fuerte, pero nomás llévatela calmado. Haz de cuenta que yo estoy en la calle, pasándola muy bien, pensando a cuáles tacos voy a comprar. Y estoy a punto de seguir mi camino. Y lo que tú vas a hacer, me vas a tacolear hasta el piso, pero calmado. Soy tu cuñado, pero también soy tu pastor. Así que con respeto. Entonces, de la nada yo estoy parado ahí y de la nada me encuentro con una fuerza que no la esperaba y me lleva hasta el piso y lo hiciste con cariño, lo sentí de veras. Sí, no, me hizo cosquillas aquí en la costillita también. Me lleva hasta el piso y yo sorprendido volteo hacia arriba y me le quedo viendo y él me contesta, me dice: no te preocupes, te salvé. ¿Qué le contestarían ustedes a él? Pues ¿de qué me salvaste? Pues yo no vi nada. ¿De qué? ¿Salvación de qué? Está padre de aquí, ¿no? Tráeme un cojín. Ayúdame a levantarme, por favor. Gracias, Manuel. ¿De qué? ¿De qué me salvaste? Y muchas veces ese es el problema, que simplemente hablamos de salvación. ¿Necesitas salvación? Pues ¿salvación de qué? Yo sé que hay áreas de mi vida que necesitan cambiar, pero pues no estoy tan mal. Y muchas veces llegamos a un punto en nuestra vida donde entendemos la necesidad de entender lo que es la salvación y lo que eso representa para nosotros. Y si alguien viene y te dice: no te preocupes, ya te salvé, esa sería nuestra primera pregunta: ¿de qué? ¿Me salvaste de qué o qué? Y la salvación, cuando hablamos acerca de salvación, es dar respuesta a estas 3 preguntas. Cuando hablamos acerca de salvación, la primera pregunta que todos nos haríamos es: ¿salvos de qué? Para completamente entender lo que es la salvación, tenemos que poder contestar las siguientes preguntas: ¿de qué hemos sido salvados? ¿Para qué hemos sido salvos? Y la tercera pregunta es: ¿cómo estoy siendo salvo? Porque como cristianos, ahora todas aquellas personas que no son personas de iglesia o de fe, a lo mejor han visto que hablamos acerca, no, es que yo soy salvo, pero limitamos la experiencia a esa oración y dejamos de entender que yo necesito ser salvo cada uno de los días de mi vida. Es una experiencia. Lo enseña Pedro. Pablo lo enseña: tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Es una experiencia de crecimiento nuestra salvación. Y el motivo por el cual a veces me siento estancado: dejaste de trabajar tu salvación, dejaste de entender tu identidad, dejaste de ir a otro destino, te quedaste en el mismo. Y la salvación te habla acerca de que debes de tener la seguridad. ¿Cuál es tu próximo destino? La salvación nos da la respuesta a esta pregunta: ¿de qué hemos sido salvos? ¿Para qué hemos sido salvos? Y finalmente, ¿cómo estamos siendo salvos? Y la respuesta de cada pregunta gira alrededor de Jesús y su resurrección. La respuesta de cada una de estas 3 preguntas. ¿Qué nos dice Mateo? Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, el Señor salva, porque Él ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados.
Y la palabra pinta un cuadro, ahí mismo está pintando un cuadro de lo que el pecado hace. Salvará al pueblo de sus pecados. El pecado lo que hace es que constantemente nos está sacando vida, nos está robando vida, le está restando valor a tu propósito, a tu llamado, a tu familia, a tus finanzas, a tu espiritualidad, a tu estabilidad emocional, a tu identidad. El pecado constantemente le resta vida. Y salvación es ser puestos en libertad del poder del pecado. Y muchas veces también limitamos el pecado a lo moral, a lo ético, a lo moral nada más, a cosas que a lo mejor no necesariamente son conocidas para muchos, pero sabemos que ahí en un área nosotros estamos mal. Y reducimos el pecado a ciertas acciones o ciertos actos sensuales o sexuales o inmoralidad en ciertas áreas de nuestra vida. Pero el pecado es simplemente errarle al blanco. Pecado es estar viviendo fuera del propósito de Dios para tu vida. Y lo que algo para mí representa pecado en mi llamado actual, quizás para ti no viene a afectar tu llamado actual. Pero yo tengo que venir a vivir mi salvación entendiendo que la salvación le quita el poder al pecado sobre mí. Y lo otro que también hace la salvación es que la salvación le quita el poder a la paga del pecado. El problema es que muchas veces vivimos pagando las consecuencias de nuestro pecado y no lo sabemos porque no hemos ejercido nuestra salvación. Y sigues viviendo con consecuencias de acciones que tomaste hace años, y es tiempo de entrar a una nueva relación con Dios a través de esta constante salvación. Y lo otro, que la salvación le quita el poder al juicio del pecado sobre tu vida. ¿Qué significa eso? Protección. ¿Qué significa eso? Libertad. Eso es la que la salvación es para ti. ¿Y quién ofrece salvación? Solamente el Creador. Dios es el único que puede extendernos salvación. ¿Y cómo es de que Dios salva? A través de Jesús, y solamente a través de Jesús. Su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Pablo dijo: si Jesús no resucitó entre los muertos, en vano es nuestra predicación. Pudiera anunciarte la cruz todos los domingos, y si Jesús no resucitó entre los muertos, todo lo que estamos haciendo es en vano. Pero porque Jesús resucitó entre los muertos, porque Jesús está vivo y reinando, podemos entender que Jesús extiende salvación y extiende el poder aún sobre la misma muerte. Y la salvación es por gracia, un regalo inmerecido. No puedes hacer absolutamente nada para ganarlo o merecerlo, y es a través de la fe en Jesús. Eso es salvación. Y muchos de nosotros hemos dejado de vivir en la salvación porque dejamos de vivir por fe. ¿Sabes que por eso dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios vino a hacer es extender salvación. Y la salvación viene por fe. Y el día que dejas de vivir por fe, dejas de vivir en tu salvación. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta, visión? Como todo lo que la salvación nos ofrece es para que el plan que Dios efectuó desde el principio de los tiempos para restaurar la relación con su creación. Las buenas noticias son que podemos pasar de la muerte a la resurrección. Las buenas noticias son de que el pecado no más debe reinar sobre tu vida. Las buenas noticias son de que no importa lo que el pecado haya destruido, tenemos a un Dios que restituye. Las buenas noticias son de que la salvación me da identidad, pero también me da destino. La salvación me da la oportunidad de adorar y también cambiar la manera en cómo ejerzo mi vida. La salvación es lo que me permite vivir de gloria en gloria, triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque vamos en una experiencia constante de experimentar todo lo que Él ya conquistó por nosotros. ¿Cómo obtenemos salvación? Por gracia. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Pablo nos dice: Dios los salvó. ¿Por qué? ¿Cuándo? Su gracia
No solamente fue para salvarnos, su gracia fue para que pudiéramos creer. Él pone en nosotros el deseo, el querer también como la gracia de Dios es la que nos dio la oportunidad de creer. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuándo? Cuando volvemos a entrar en esta relación con Él a través de Jesús. Dice, Él nos creó, ¿cómo? De nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿De qué fuimos salvos? Fuimos salvos del poder del pecado, de la maldición del pecado, de la del pago del pecado, del juicio del pecado. ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Sabes para qué hemos sido salvos? Para producir buenas obras. Para eso fuimos salvos. Las buenas obras no nos salvan. La salvación nos hace producir buenas obras. Y si aún no podemos producir ciertas buenas obras en nuestra vida, es que hay áreas de nuestra vida que aún necesitan salvación. Es como a veces extendemos la salvación a un área de la vida de una persona que a lo mejor está experimentando algún tipo de adicción o algún tipo de situación en su vida y que es muy fuerte. Decimos, hey, Dios puede salvarte de esa adicción, ¿sí? Y también puede restaurar tu familia, y también puede restaurar tu salud, y también puede restaurar tus finanzas, y también puede restaurar tu espíritu, y también puede restaurar tu llamado, y también puede restaurar tu ministerio. ¿Por qué limitar la salvación a un área de nuestra vida? Muchas veces lo hacemos. ¿Y por qué no podemos producir buenas obras en ciertas áreas de nuestra vida? Porque hay áreas en nuestra vida que aún necesitan salvación. A lo mejor tu futuro está asegurado, pero Pablo nos recuerda, fuiste creado de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él ya había preparado para todos nosotros tiempo atrás. Pero no lo has podido hacer porque aún no se lo has entregado a Él. Aún no has rendido esa área de tu vida. Y yo creo que todos creemos en la salvación. Yo creo que todos podemos creer en que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero lo que necesitamos entender que creer sin seguir a Jesús es simplemente creer. Y aún los demonios creen y tiemblan. Creer sin seguir a Jesús es dejar de vivir en la plenitud de la salvación que Él nos ofrece. Y la palabra es claro en que debemos creer, pero también debemos seguir. Y todo es por medio de la salvación. ¿Cómo, Joel? ¿Cómo puedo hacerlo? Si mira lo que estoy teniendo que enfrentar en mi vida. No te preocupes, no es por tu obrar. No te preocupes, no es por lo que tú haces o no haces. Si es por tu infidelidad o por tu falta de creer. Aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. No te preocupes, es por gracia. Y ¿sabes qué? La salvación, la base de la salvación es su gracia. Y eso debe ser libertador, porque no importa incluso lo que hiciste anoche. Si puedes llegar a hoy y recibir su gracia, puedes recibir su salvación. La base de la salvación es su gracia. Y el problema con nuestra cultura actual es de que hay tantos mensajes de parte de la iglesia que son mensajes de juicio y de condenación. Y vendrá un tiempo para eso. El juicio y la condenación vendrá. Pero sabes que más que venir a traer juicio y condenación, la salvación es para traer libertad. Libertad de nosotros mismos. Me encanta cómo Juan relata un encuentro que tuvo un hombre que buscaba tener la seguridad de saber que estaba en una buena relación con Dios. Era un hombre que se movía en el ambiente del templo, era un hombre religioso, tenía cierto estatus, tenía cierto nombramiento. Su nombre era Nicodemo. Y dice que por la noche se acercó a Jesús porque tenía miedo de ser visto por las otras personas del templo. Se acercó a Jesús y le pregunta: ¿qué necesito? Quiero estar seguro. ¿Quiero estar seguro de qué? De que estoy bien con Dios. ¿Qué necesito? Y Jesús le contesta: tienes que nacer de nuevo.
¿Cómo lo puedo hacer? Soy un hombre grande. ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? No, es que tú no lo estás entendiendo. Esto no es en lo exterior, esto es en lo interior. Necesitas nacer de nuevo en tu espíritu. Pero no te preocupes, Nicodemo, mi Padre ya abrió el camino para hacer esta relación nueva contigo. Y es donde queda registrado esta bandera del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabes que ese no fue todo el mensaje. El mensaje sigue ahí en Juan 3:17. Y Jesús dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación no empieza con señalamientos. La salvación empieza con brazos abiertos. La salvación es por gracia, para que no nos gloriemos ni nos jactemos de nuestras obras. Ante los ojos de Dios, su gracia es suficiente. Nuestras obras salen sobrando. Su amor cubre multitud de pecados. Y la base de nuestra salvación es una gracia tan escandalosa que en nuestro momento de mayor bajeza, Él dice, yo puedo hacerlo todo nuevo. Esa es la base de nuestra salvación. Y el instrumento para poder abrir el acceso a esta gracia es nuestra fe. El instrumento de la salvación es nuestra fe. Es a través de la fe que nosotros podemos venir a creer que la gracia proviene de Dios. La fe viene a ser como esta mano fuerte que viene y se ancla de Jesús, y que es el creer que Cristo ha logrado hacer todo lo que Él prometió que iba a hacer. Es creer de que lo que Jesús dijo que iba a hacer, Él lo cumplió y fue suficiente. No necesito agregarle más al sacrificio de Jesús. El instrumento de la salvación es tener la confianza y la dependencia que su sacrificio es perfecto, y eso es todo lo que basta. Es el instrumento de la fe. Es el instrumento de creer, y se pinta de alguna manera este simbolismo, lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando buscaba salvación. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento buscaban el animal que fuera perfecto, el animal que estuviera sin mancha, el animal que fuera de alguna manera agradable ante el sacerdote, y agarraban ese animal, lo presentaban frente al sacerdote. El sacerdote veía que el sacrificio era de agrado, y cuando el sacerdote aceptaba el sacrificio, esto era lo que sucedía. La persona que estaba llegando con el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del animal, y de alguna manera simbólica, la pena del pecado era transferida sobre el animal, y el animal pagaba el precio. Pero esto tenía que suceder una y otra vez, porque sangres de animales y de machos cabríos y de bueyes y de todos animales no pueden cubrir el pecado de la humanidad. Pero Dios, ¿cuánto le gustan los peros de Dios? Pero Dios envió el Cordero del cielo para hacer el sacrificio perfecto, y su sacrificio fue necesario una vez y para siempre. Y nuestra fe en ello representa que cuando yo me acerco a mi Padre Celestial, no estoy cargando un animalito, vengo cubierto por la sangre de Cristo, y Él ve ese sacrificio y mi fe con agrado, y Él me dice, entra a mi gracia, tu fe es suficiente y puedes disfrutar de la salvación que yo te extiendo. Mi identidad es tuya, eres hijo, no tienes que rogar por bendición, eres hijo, no tienes que mendigar por bendición, eres hijo, y porque eres hijo eres heredero. Siéntate a la mesa, aquí al lado de mi Hijo Jesús, en quien mi aprobación está. Siéntate a la mesa. ¿Sabes cómo llegamos a esos lugares? Por fe, no por obrar. No es por tiempo. No importa cuántos años tienes en la iglesia, y quizás este es tu primer día en la iglesia y ahora entiendes, hay algo que me apartaba de Dios, hay algo que me apartaba de mi Creador. Ahora entiendo que era mi pecado y era mi culpa, pero Él ya envió el sacrificio perfecto que lo cubre todo, lo cubre todo, y eso me da acceso.
y cuánto me he estado perdiendo de la salvación tan hermosa que Él nos ofrece a través de Jesús. Y Jesús hace mi vida mejor, pero Jesús también me hace mejor en la vida. Y el resultado de mi salvación son buenas obras. Ese es el resultado de mi salvación. Jesús, ¿cómo sabremos? ¿Cómo sabremos? Por sus frutos los vas a conocer. Son buenas obras, porque la salvación representa amor. El amor produce obediencia. ¿Quién no respondería en obediencia a aquel que lo ha entregado todo por mí? Y mi obediencia produce buenas obras. Y de esta manera entiendo por qué he sido salvo, de qué he sido salvo, para qué he sido salvo. Para producir buenas obras. Porque en un principio Dios tenía la intención de estar en una buena relación con Él, pero nuestro pecado manchó y ensució todo. ¿Están listos para terminar, visión? Te pones de pie para entender esto. Dios nos da gracia y los medios para creer a través de la fe. Nuestra fe se actúa en el sacrificio de Jesús, y eso produce obediencia en nosotros, produce arrepentimiento en nosotros. Arrepentimiento no son golpes de pecho. Arrepentimiento no es tener un sentimiento de culpa. Arrepentimiento es tener una mente nueva, un metanoia. Y el arrepentimiento viene por obediencia, porque hemos experimentado su amor. Y de esa manera continuamos viviendo nuestra fe y creciendo en la experiencia de salvación. Si te sientes estancado, hay un área de tu vida que necesitas entregarle a Él. Hay ciertas áreas en tu vida que aún no han sido salvas. Quizás tu alma ha sido salva. Quizás tienes garantizado la vida eterna. Pero ¿qué de este momento? Te estás perdiendo de la bendición de vivir en la plenitud de la obra completa de su gracia. Y creemos que lo que Dios ha comenzado en nosotros, Él lo terminará. Y debido a que las promesas de Dios, como lo contó Isaías y como lo comprueba Mateo, debido a que las promesas de Dios son verdaderas y duraderas, podemos tener plena seguridad en nuestra salvación y en nuestro futuro celestial. Y la confianza que la salvación me brinda es saber que lo que Dios comenzó, la confianza que la salvación me brinda es saber que lo que Dios comenzó, estoy esperando que alguien lo crea. La confianza que la salvación me brinda es saber que lo que Dios comenzó, eso yo no lo voy a decir por ti. La confianza de tu salvación te hará saber que lo que Él comenzó, Él lo terminará. Él no ha terminado con tu familia. Él no ha terminado con tus hijos. Él no ha terminado incluso en tu espíritu. Él aún está obrando tu salvación. Él está perfeccionando todo lo que Él comenzó. Y el enemigo es mentiroso. El enemigo viene a tratar de desanimarte, pero hoy podemos todos cantar de que hay una salvación que me ayuda a confiar que lo que Él comenzó, Él lo terminará, Él lo perfeccionará, porque Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe y de nuestra confianza. ¿Cuántos quieren cantar de esta salvación el día de hoy? Vamos, levanta tu voz fuerte, celebra a Jesús, celebra el regalo que Él te ha dado. Porque hoy es un día para regocijarte en todo lo que Él ha hecho.